algoritmo desarrollado en el ámbito de las matemáticas incluye el estudio de límites, derivadas, integrales y series infinitas. El cálculo infinitesimal es el estudio del cambio. Este cálculo se construye con base al álgebra, la geometría analítica y la trigonometría. Está constituido por dos campos principales, el cálculo integral y el cálculo diferencial, que están relacionados por el teorema fundamental del cálculo. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, en donde se familiarizó con el sistema copernicano y rápidamente se convenció que era verdadero y no solo un truco matemático, llegando hacia 3 leyes de Kepler. La primera ley comprende que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, es decir, que cada planeta tiene una órbita fija y terminada alrededor del Sol, que es una elipse y no un círculo. La segunda ley hace referencia a las barras de áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que hay 2 puntos de la elipse donde el planeta es estudiado. Uno es la perihelio, el punto que está más cerca del Sol. Pues aquí el planeta barre un área mayor y un tiempo menor. Y el segundo, que es el afelio, barre un área menor en un tiempo mayor, siendo una proporcionalidad. En definitiva, barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Entonces acá está la fórmula, pues como se aplicaba esta ley. Para la tercera ley tenemos que el cuadrado del periodo de revolución del planeta es proporcional al cubo de su distancia media Sol. Bueno, es decir, el cuadrado del tiempo, acá tenemos la fórmula del cuadrado del tiempo que se demora un planeta en dar una vuelta, partido en la distancia del Sol para afelio, elevado al cubo es igual a una constante. Luego llegó Galileo Galilei, que construyó un telescopio y en 1609 observó los cielos para hacer un estudio y descubrimiento de la Vía Láctea. También calculó montañas en la Luna, la existencia de manchas y publicó la observación en 1612. Para entonces sus descubrimientos astronómicos le habían convencido de la verdad heliocéntrica de Copérnico, para luego con esto llegar a tener la invención del cálculo infinitesimal, en donde se remontan sus orígenes. Pero realmente veamos de dónde surgen estas teorías. Tiene remotos orígenes de los filósofos y matemáticos de la escuela griega, entre ellos el célebre Arquímedes de Siracusa y Eudoxo de Cnido. Eudoxo fue quien resolvió la crisis matemáticas en la relación de magnitudes de inmensurables. En la antigua Grecia se pensaba que todo podía ser medido en exactitud, pero cuando aparecieron los números irracionales como raíz de 2, que se obtenía de un cuadrado en donde su lado es 1 y el otro lado es también 1, y por el teorema de Pitágoras obtenemos la raíz de 2. Igualmente, cuando tenemos la raíz de 5 obtenido de la diagonal de un rectángulo de lados 1 y 2. Los matemáticos observaron que tales diagonales no se podían medir por una unidad común. Además, no podían expresarse como la razón de 2 números enteros. Entonces comenzaron a cuestionarse cómo era posible no poder expresar esos números irracionales como razón de 2 números enteros, si eran obtenidos de los mismos números como catetos del cuadrado o del rectángulo. Aquí es donde aparece el gran genio de Eudoxo, quien resolvió de manera brillante y rigurosa esta crisis mediante la teoría de la proporción. Lo que hizo Eudoxo con esta teoría fue seguir la tradición pitagórica de la exclusión de los inconmensurables, en donde en esencia introdujo la noción de magnitud, que
que no era un número, pero servía para tratar ángulos, segmentos, áreas, volúmenes, que variaban de una manera continua. Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola. La partió o hizo debajo de ella un triángulo, en donde al usar el método exhaustivo, que consistía en aproximar un resultado buscado con otros conocidos, así Antifonte determinó el área de un círculo inscribiendo en el triángulo cada vez más pequeños hasta completar su área. Consistía entonces en que al tener una figura como este pentágono, pues iba cortándolo por segmentos más pequeños hasta obtener un círculo. Lo que pasa aquí con la parábola es de que al tener este triángulo, pues se van formando cada vez más triángulos más pequeños con magnitudes y áreas más pequeñas hasta poder obtener en total lo que corresponde el área de la parábola. También es importante hablar sobre la sección cónica. La primera definición surgió en la antigua Grecia, cerca del año 340 a.C., donde fueron definidas como secciones de un cono circular recto. Las secciones cónicas entonces se partieron por el cono circular recto, en donde compone un círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Entonces en el cono circular recto se podían encontrar estas secciones cónicas. La teoría de las secciones cónicas fue influenciada por Menelao, quien fue discípulo de Platón y Eudoxo. Su estudio teórico sobre las secciones cónicas fue célebre en la antigüedad. Por eso su nombre se le atribuye a él como las curvas de Menelao. No olvidemos a Cavaliari, quien introdujo el concepto de indivisibles, las cuales consisten en secciones muy finas que permiten por adición calcular volúmenes cuyas fórmulas no se pueden determinar por métodos convencionales. En esencia, el principio de Cavaliari afirma que si dos cuerpos tienen la misma altura e igual área en sus secciones planas, pues entonces podemos entender o podemos observar de que tienen igual volumen. Entonces, si estas dos figuras se componen de una misma altura y la misma área, pues podemos decir que tienen o contienen el mismo volumen. La idea más importante que emergió sobre el trabajo del cálculo infinitesimal fue la existencia y utilidad de un nuevo tipo de ecuación, la cual fue la ecuación diferencial, que corresponde a una ecuación que contiene derivadas de una sola variable. Sin saberlo, a diario aplicamos conceptos de cálculo infinitesimal. Por ejemplo, cuando miramos el velocímetro de nuestro auto, podemos tomar una nota de un cociente incremento entre el espacio y un intervalo muy pequeño de tiempo. Y si anotamos la diferencia entre dos lecturas del odómetro, estamos integrando la velocidad en el tiempo. Por otro lado, cuando los médicos observan el estado de salud de un paciente, pueden evaluarlos en electrocardiogramas. Allí se encuentra una función con máximos y mínimos de la onda, la cual muestra el estado de salud de la persona.